¿A dónde invertir? Si tenemos un matrimonio que tiene dinero y nos viene a ver dónde invertimos. Bueno, en función del perfil que tenga, este dinero puede ir básicamente a 3 mercados financieros y seguramente, tomando estadísticas de riqueza española, en España la mayoría de gente invierte también en lo que sería inmuebles, ¿verdad? O bien en mercados financieros, y básicamente son 3. En mercado monetario, que en el mercado monetario básicamente invertimos en activos que tienen una vida inferior a 18 meses, y esto hoy por hoy, pues si miramos el diario podemos ver que los títulos de mercado monetario de deuda pública a menos de 12 meses dan un 4,67. Si tomamos un depósito bancario a 12 meses nos da el 5,38. Y que si tomamos, por ejemplo, un pagaré de empresa a 12 meses, pues nos está dando, aquí tenemos uno de un banco al 5,50, aquí tenemos otro de otro banco al 5,43, y básicamente estamos hablando de que está dando alrededor del 5,5, ¿no? Es decir, uno cuando invierte en mercado monetario, pues va a invertir entre el 5 y 5,5. Esto es un poco la pregunta que nos hacemos ahora mismo en las oficinas, ¿no? Tengo un cliente delante mío, tiene un excedente de capital, ¿qué aconsejo? Miramos la tabla de productos y vemos que el típico depósito lo estamos pagando entre un 5 y un 5,5. Con lo cual intentemos buscar un escenario como este de aquí. ¿Vale? ¿Es mucho o es poco? Depende. ¿De qué depende? Pues básicamente depende de la inflación. Si la inflación es alta, este 5% puede acabar siendo nada, ¿no? Es decir, si yo gano 5% por mi ahorro y la inflación sube un 5%, la rentabilidad neta es 0. ¿De acuerdo? Si yo invierto en mercado monetario, tengo que tener claro que mi objetivo de rentabilidad va a ser 0 en términos retos. Es decir, cuando un cliente esté delante nuestro y quiera invertir en mercado monetario, tiene que tener claro que en la mayoría de situaciones de mercado va a ir a ganarse 0. Es cierto que ahora mismo, julio del año 2008, una persona que ahorre en un depósito está obteniendo una rentabilidad positiva en términos reales. Es decir, como se está pagando más que la inflación, es atractivo. Pero hemos vivido todos episodios desde el año 2003, 2004, 2005, donde teníamos rentabilidad real negativa porque la inflación era superior a lo que daban los depósitos. ¿De acuerdo? En términos generales, tenemos que pensar que quien invierte aquí va básicamente a ganar 0 en términos nominales, en términos reales. ¿De acuerdo? También se puede invertir en lo que llamamos mercado de renta fija, que sería el mercado de bonos. Y el mercado de renta fija, ahora mismo el Tesoro Español a 10 años nos está dando una rentabilidad del 4,68, fijaros que es exactamente igual que la letra del Tesoro a un año, y si cogemos un bono privado te está dando alrededor del 5%, con un gran hándicap. Aquí vas a ganar nuevamente alrededor del 5%, pero esto es con un componente de riesgo mucho menor que la renta fija. ¿De acuerdo? Muy bien. En la renta fija vamos a ganar el 5% y después tenemos la renta variable, que la renta variable, esto no sabemos cuánto da. ¿De acuerdo? Y además la gente asocia renta variable con muchísimo riesgo. La pregunta es, ¿estáis todos de acuerdo que invertir en renta variable es mucho riesgo? A corto plazo, tal como está el mercado, sí, ¿verdad? Segunda pregunta, aunque veamos a corto plazo es arriesgado, ¿y las crisis actuales de mercado son una oportunidad o no? Pues si pensamos que es una oportunidad y tenemos paciencia, ¿de acuerdo? Una calidad que voy a empezar a poner ya aquí, o sea, ¿qué calidad tiene que tener un asesor financiero? Pues tiene que ser paciente, ¿no? Pues seguramente a largo plazo esto va a ser una estrategia buena, ¿de acuerdo? ¿Esto significa que a corta puede bajar? No, no significa que no pueda bajar. Evidentemente yo puedo comprar ahora a buenos precios y el mercado continuar bajando, ¿de acuerdo? Lo caro o barato ya sabéis que tenemos una serie de parámetros como el PER,
que a fecha de hoy tenemos unas cotizaciones en relación a los beneficios que están ganando las empresas, un ratio muy atractivo. ¿De acuerdo? ¿El mercado inmobiliario cuánto da? ¿Es una buena alternativa de inversión? Vamos a ver. El otro día me decían los clientes, un matrimonio, bueno, estamos de acuerdo que el mercado inmobiliario ha caído, pero todo tiene un límite, ¿no? ¿No es el momento de invertir? A ver, Óscar, tú que eres financiero, ¿es interesante o no? Y dije, bueno, vamos a ver si es interesante o no desde el gorro financiero. Fijaros, si yo tengo un piso, si yo tengo dinero y me planteo comprar un piso, pongamos características, no sé, 90 metros cuadrados, en Eixample, en Barcelona, 3-4 habitaciones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto se cobra de alquiler por un piso de 90 metros cuadrados en Barcelona, en la zona de Eixample? Más o menos, ¿cuánto cuesta el alquiler? 1.500. ¿Entre 1.000 y 1.500? ¿Sí? Ponemos 1.200, ¿de acuerdo? 1.200 euros. ¿Cuántos meses voy a pagar 1.200? Pues 12 por 1.200, 14.400. Pregunta, ¿este piso qué valor tiene en el mercado? ¿450.000, 500.000 euros? ¿Cuánto? ¿Qué hacemos? 500.000, ¿no? Pues señores, sabemos todos dividir, ¿verdad? Si esto es el ingreso y el valor del piso es 500.000, hago un ratio. ¿Cuál es la rentabilidad que obtengo? Pues el ingreso es 14.400 y el valor de pisos es 500.000 euros. ¿Cuánto me da? Esto me da una rentabilidad del 2,88%. ¿Qué hago? ¿Un depósito en la Caixa 5% sin ningún tipo de problemas? ¿O compro un piso, lo alquilo y empiezo a asumir los problemas de alquiler, que no sé si son muchos o pocos, no los voy a valorar, pero financieramente hablando, ¿qué me aconsejaríais? ¿El depósito sin riesgo o un piso? Esto me lleva a una conclusión. O el alquiler es muy bajo o el piso es muy caro. Es cierto que un piso de 90 metros cuadrados en Eixample puede valer 1.500 euros, como decíais vosotros, pero no vale 500.000, vale más. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esto, o el inmobiliario está muy caro o es que la renta es muy baja. No es un momento interesante desde el punto de vista financiero. Esto no significa que yo lo descarte, significa que a precios de hoy o el inmobiliario corrige, porque claro, 1.000, 1.500 en cuanto a alquiler es una renta alta para un ciudadano medio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si esto es lo normal, no me parece un lugar adecuado. ¿De acuerdo? Pero esto puede cambiar, ya lo sabéis, podemos ir a asumir alquileres más altos o puede ser que los pisos realmente tengan una caída significativa y que os pongan unos precios más atractivos. ¿De acuerdo? En la misma línea que está pasando ahora mismo con el mercado de renta variable, que la mayoría de empresas las tenemos a unos PERs, PER 8, grandes bancos españoles tienen un PER 8, y aquí ya sabéis que esto es un ratio que es precio entre beneficio por acción. Si yo hago la inversa, ¿verdad? Si yo lo que hago es el beneficio ponerlo arriba y abajo pongo precio, es como hacer lo que he hecho aquí, ¿no? Esto es el beneficio, esto es la inversión. Si yo hago la inversa, fijaros, la inversa de 8, esto me da una rentabilidad esperada de 12,5. Si las empresas españolas no nos mienten, si realmente consiguen los beneficios que tienen previstos obtener, pagando hoy los precios del mercado, parece ser que la rentabilidad esperada podría llegar a compensar el nivel de riesgo que asumimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos serían básicamente los activos que puedo tener, ¿no? ¿Qué vamos a pedir a un activo? Pues mirad, a un activo que pedimos o rentabilidad, o riesgo, o liquidez. ¿De acuerdo? Y a ver, mis clientes, vuestros clientes, ¿qué quieren? Repetir conmigo. En cuanto a la rentabilidad, ¿cuánto? Máxima. Altísima, máxima. No se atreven ni al número.
Es decir, ¿te conformarías con un 10%? Sí. ¿Te conformarías con un 20%? Sí. ¿Pero sería suficiente? Hombre, depende. ¿Cierto o no? O sea, no se atreven a decir el número. Seguimos. En cuanto a riesgo, lo clavan, ¿no? ¿Cuánto quieren en cuanto a riesgo? Cero. Y en cuanto a liquidez, lo tienen muy claro. Total. Señores, un producto muy rentable, cero riesgo y máxima liquidez no existe. Con lo cual, que todo el mundo se regaje. No podemos exigir este producto porque no existe. ¿De acuerdo? No le podemos exigir a la banca este producto porque no te lo puede ofrecer. No porque no quiera, sino porque no existe. ¿Vale? Es cierto que si renunciamos a una característica, podemos obtener un producto en concreto que sí podamos invertir. Por ejemplo, el mercado monetario, renunciando a la rentabilidad, podemos tener un activo con poco riesgo y con máxima liquidez. ¿De acuerdo? Si queremos asumir más rentabilidad con un poco más de riesgo, pues nos podemos ir, en primer lugar, al mercado de renta fija y, en segundo lugar, al mercado de renta variable. ¿De acuerdo? El mercado inmobiliario, aunque históricamente en España tiene la sensación de que no pierde valor, bueno, esto es muy discutible porque hay una falta de liquidez actualmente que cuando uno no tiene liquidez está abocado a vender un activo a un precio cualquiera y esto puede llevarnos a incluso a vender por debajo del precio de coste. Como no descartamos ninguna de las opciones, esto es lo que hay. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda bien o no? Bueno, vamos a ver, señores, ¿cuánto da de media los activos? ¿Por qué delante de un cliente le podemos decir, ¿usted a cuánto quiere invertir? ¿A corto o a largo plazo? Si usted quiere invertir a corto y no quiere perder dinero, hay un mercado, que es el mercado monetario, y usted ganará el 5%. Si usted no valora solamente el corto plazo, sino que valora el largo plazo, porque encima reconoce públicamente que usted no necesita dinero hasta que no se jubile y le faltan 30 años, ¿cuál es un buen mercado? Pues no hay duda. Si tomo un dato histórico de una empresa de información que se llama Ibbotson, que ha hecho un estudio desde el año 26 hasta el año 2001, reconoce que si yo invierto en bolsa, básicamente tengo una TAE de 10,7. Acordaros el ejemplo de Berta y de Mar, que si yo invierto en un producto para Berta y para Mar con un 10% TAE, imaginaros el capital que voy a acumular el día que yo me jubile o que ellos se jubilen. ¿De acuerdo? Segundo tema, los bonos. De media, un bono del Estado, pues van a darnos un 5,3%. Si ahora tenemos los bonos al 4,68, los tenemos ya casi a precio. En cambio, el monetario, la media es que nos dé el 3,8. Ahora están claramente sobre el 5,5. Por eso ahora mismo es fácil asesorar a corto plazo en un depósito. ¿De acuerdo? Esas son rentabilidades del activo, pero decíamos antes, ¿es mucho o es poco? Depende. ¿De qué depende? De la inflación. Si el monetario de media me da el 3,8 y la inflación media es un 3,1, pues en realidad yo voy a ganar un 0,7%. ¿En cuántos años? En 75 años. En bonos, si invierto en bonos, como la inflación es de 3,1, pues bajaría estos niveles. Lo mismo en acciones. ¿De acuerdo? Esto seguramente, si actualizamos los datos hasta 3 años más tarde, hasta el año 2004, ahí sí que utilizamos datos de Ibbotson y aplicamos datos de Bloomberg para ver series de datos en concreto, podríamos extrapolar los números y ver lo siguiente. Fijaros, si yo invierto en lo que se llaman small caps son empresas de pequeña capitalización, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo tendríamos, que es la mayoría de las empresas españolas, la mayoría son small caps, solamente hay unas pequeñas blue chips, un pequeño número de blue chips, ¿no? Si yo invierto en small caps en el año 25, en el año 2004 conseguiría una rentabilidad TAE del 12,4%. Si en cambio soy menos arriesgado y me gusta invertir en valores que todo el mundo denomina seguros, en tanto que son valores de grandes corporaciones, lo que sería el equivalente aquí de Telefónicas, Endesas, Santander, BBV, bueno, pues todas estas nos darían de media un 10,3%. No es despreciable. La inflación media es el 3,1, el 3,8 de la letra y el 5,4 de los bonos. ¿De acuerdo? Claro, yo no sé vosotros, pero yo sí tengo claro que a largo plazo pues hay que invertir en bolsa. ¿De acuerdo? Porque es el único mercado que realmente te da una rentabilidad atractiva y relevante, ¿no? Este estudio nos lleva a otra situación.
que si de estos 80 años quitamos los 5 años de mayor subida bursátil, o sea, los años que realmente se consiguen rentabilidades muy atractivas, la rentabilidad de la bolsa cae a la mitad. La pregunta es, ¿alguno de vosotros se ve capacitado para decirme exactamente cuáles van a ser los años buenos de bolsa? Si sois como la gran mayoría de mortales que no sabemos cuál es el momento de invertir o no invertir, hay una única moraleja. Hay que estar siempre invertido en renta variable. A pesar de momentos como los actuales. ¿Por qué? Porque sí que es fácil salirse cuando cae, pero ¿alguien sabe qué día gira? El que se ha salido a media bajada, ¿estáis seguros que va a saber entrar en el valle máximo? Tampoco, ¿verdad? El que está metido en bolsa, pues se va a soportar las bajadas y las subidas. Y como la tendencia a largo plazo es claramente positiva, bueno, pues esto es para que uno esta noche consulte con su cojín y decida qué hacer con su dinero y cómo asesorar a sus clientes. ¿De acuerdo? Entiendo perfectamente que una cosa es trabajar con tu dinero y otra cosa es trabajar con el dinero de un tercero, ¿no? Yo ahora mismo puedo tener muy claro que es una buena oportunidad de invertir en bolsa, pero a lo mejor para un cliente que no es capaz de asumir este riesgo y no tiene la paciencia a largo plazo, pues a lo mejor no es el momento de aconsejar invertir en bolsa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? ¿No? Alguien puede pensar, bueno, Óscar, a 75 años, evidentemente, pero claro, yo no puedo tener delante mío un cliente y venderle algo a 75 años, porque claro, entre otras cosas, yo ya me habré jubilado, ¿no? Porque claro, si la edad de laboral son unos 45 o 50 años, claro, si delante mío tengo un cliente y dice, no, es que en 75 años seguro que ganarás un 10%. Bueno, cojamos series más cortas, ¿eh? Cojamos 20 años, ¿verdad? Esto es lo bueno, 20 años, 10 años sería ideal, ¿no? Bueno, pues en 20 años, pillando crisis importantes como las del año 87, ¿verdad? Y años 2000, principios 2000, ¿cómo quedaría esto? Bueno, pues fijaros, a corto plazo, en 20 años, invirtiendo en las blue chips, no en las small caps, gano mayor rentabilidad que en small caps. ¿De acuerdo? Los bonos en este periodo también me dieron por encima del 12%. Y las setas de tesoro sobre el 6,1% y la inflación controlada en 3,2%. Es cierto que son datos de economía americana, pero como ya sabéis que en este caso Europa está intentando implementar modelos anglosajones, entendemos que tendemos a estas economías. Este dato es buenísimo, esta pantalla es buenísima, porque fijaros, seguro que habéis oído hablar que cuando uno está en oficinas tiene que hacerle una encuesta siguiendo las MiFID y en función del perfil de riesgo, pues le asociamos una cartera determinada. Y esto nos dicen que hay una cartera muy agresiva, una agresiva muy conservadora, hay una cartera equilibrada y hay una cartera que se llama de crecimiento de capital, ¿no? Bueno, yo en esto creo que en realidad hay dos tipos de clientes. Los amantes del riesgo y los que no les gusta el riesgo. Definir el riesgo es muy difícil y es una tarea pues que realmente es para matrícula de honor y que la mayoría de nosotros no vamos a intentar adivinar cuál es el perfil de riesgo que tienen, ¿no? La gente es claramente sensible a las pérdidas y tampoco es muy agradecida a los beneficios. Es decir, si tú dices a una persona que ha ganado 10%, pues le parece normal y en cambio cuando pierde 10% no lo soporta. ¿De acuerdo? Y esto es una magnitud para decir, oye, pues una persona que no soporta 10% no puede estar metida en bolsa. No porque lo pasa muy mal, sufre. ¿De acuerdo? Miremos estas carteras. Pensar en vosotros. Imaginaros que ahora mismo hacemos una cartera pensando a largo plazo y decidimos que el 50% va a ser renta fija, el 30% mercado monetario y el 20% bolsa. Una parte de nuestro capital en bolsa. Bueno, esta cartera nos daría una renta en media del 6,22%. TAE, que no está nada mal. ¿Esta cartera nos hace sufrir mucho o no? Vamos a ver. Los 12 mejores meses, es decir, en periodos de 12 meses donde se ha tenido una gran rentabilidad, pues se ha conseguido un 31,06%. O sea, el año que más dinero se ha ganado es un 31%. Y el año que más se ha perdido es un 17,16%. Los 5 mejores años nos han dado una TAE del 16,69% y los 5 peores años nos han dado una rentabilidad del menos 0,37%. Es una cartera, digamos, relativamente cómoda, ¿no? Conservadora.
Si a esta cartera incrementamos un poco el riesgo, y lo que hacemos es claramente invertir en bolsa, reduciendo monetario y conservando una parte importante en bonos, es lo que llamamos una cartera equilibrada, ¿de acuerdo? Esta cartera equilibrada nos va a ganar un 8, nos va a ir, o sea, la esperanza de rentabilidad es un 8,23. O sea, cuando yo invierto en la primera, voy a ganar un 6,22. Evidentemente que no renuncio a un 20, pero mi esperanza de rentabilidad es un 6,22. Cuando yo invierto en la segunda, mi esperanza es el 8,23. ¿A costa de qué? De asumir un poco más de riesgo o más riesgo. Miremos, los años buenos, el año que más gané es un 76%, y el año que más perdí, el 40%. De media, los 5 mejores años, el 22%, y de media, los 5 peores años, un 6,18%. Incrementemos un poco más de riesgo, y tú dirás, ¿qué significa un poco más de riesgo? Pues mira, tu cartera a largo plazo, el 70% en bolsa, esto es riesgo, ¿eh? Un 5% en monetario y un 25% en bonos. A ver, y diréis, bueno, Óscar, ¿cuánto voy a ganar? Pues vas a ir a ganar un 9,26%. Asumimos claramente un gran porcentaje de riesgo para ganar un 1% más TAE. Bueno, aquí que vemos que el año que más subió dobló, que el año que más cayó se quedó en la mitad, que los 5 mejores años de media te dan un 27% y que los 5 peores años te dan un 10%. Hay muchos clientes que hacen algo que seguramente os ha pasado en un tema cotidiano. Venga, os invito a un helado. ¿Vale? Vamos a dar un helado. Hay gente que lo tiene claro. Yo quiero helado de chocolate. Y hay gente que no sabe qué tipo de helado es. Entonces te ponen allí los 25 sabores. Dice, oye, ¿puedo probarlos? Y la cucharita lo prueba, tal. Indecisión, y al final se te hace una cola larga. Y tú, bueno, ¿qué quieres, no? Y al final se ve presionado y toma un helado, ¿verdad? Y es el que no quiere. ¿No? Y al final acabas cambiando tú, que querías el de chocolate, por el otro, ¿no? O sea, hay gente que permanentemente está dudando. Y hay gente que lo tiene claro. En finanzas, cuanto más claro lo tengamos, mejor. Asumir la responsabilidad de haber equivocado, no pasa nada. Estamos precisamente para equivocarnos y solucionar el tema. ¿De acuerdo? Cuarto tema. De 70% en bolsa pasamos a un 85%. Perfil muy agresivo. ¿Cuánto voy a ganar? Un 9,95. 0,70 más que antes. ¿A cambio de qué? De que el año que más sube subirá un 136%, el año que más baje caerá un 60%, y los 5 mejores años vas a ganar de media esta cantidad y los 5 peores esto. Con lo cual, fijaros que ahora muchos fondos están perdiendo esto. Pues, bienvenidos al club, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? O sea, son muy pocos los que querrían este perfil. ¿De acuerdo? Son muy pocos. ¿Por qué? Porque al final la gente, por ganar un poquito más y asumir mucho más riesgo, no le compensan, no te compensa a nivel de riesgo. ¿Vale? Por eso decía que cuando queremos definir el perfil, pues viendo este tipo de carteras, si le pusiésemos 4 carteras y que escogieran cuál quieren, muchos dirían, hombre, yo quiero la cartera que da este de media, ¿no? Pero ¿estarías dispuesto a asumir estos riesgos? Como ella decía, si reconocen públicamente que no quieren riesgo, nos plantamos en la primera e incluso intentamos corregir el porcentaje de bolsa. ¿De acuerdo? Es cierto que la edad nos puede hacer más sensibles a la pérdida de dinero. O sea, una persona que está a punto de jubilarse y que necesita dinero para la jubilación no estará dispuesto a perder ni un euro. En cambio, uno que está a punto de jubilarse y que tiene permanentemente excedente de dinero porque tiene rentas de varios tipos, pues seguramente el perfil de inversión sea siempre a largo plazo.